Bueno, ahora nos vamos para Washington. Allá está Juan Esteban Silva porque el presidente Donald Trump empezó a hablar de su palabra favorita, tariff, o sea, aranceles. Del 25% a todos los vehículos importados y partes de vehículos importados. La Unión Europea está molesta. Trump le respondió feo. Juan Esteban, buenas noches allá en Washington. Hola Giovanni, Paula, televidentes, ¿qué tal? Yo los saludo desde la Casa Blanca. Bien, como ustedes señalaban, el presidente Trump anunciando que se van a implementar estos aranceles, los tariffs, que es su palabra favorita, del 25% a la importación de vehículos y partes de autos extranjeros, una medida que entra en vigor el 2 de abril. Una decisión tomada bajo una proclamación presidencial firmada aquí muy cerca en la oficina Oval. Busca generar más de 100.000 millones de dólares en ingresos anuales para los Estados Unidos y además se va a aplicar un control, Giovanni, Paula y televidentes de Red Más, muy estricto sobre qué partes de los vehículos van a estar sujetas a esos aranceles. Trump también advirtió a la Unión Europea, quiero que miren lo que ha escrito el presidente, que si siguen atacando a los Estados Unidos, pues no se descarta mayores aranceles a gran escala de lo que se tenía previsto inicialmente. Si la Unión Europea trabaja con Canadá para hacer daño económico a los Estados Unidos, se colocarán aranceles a gran escala, mucho más grandes de lo previsto actualmente, para proteger al mejor amigo que cada uno de esos dos países haya tenido. Y esto es lo que ha dicho, miren ustedes, uno de los principales asesores aquí en la Casa Blanca, Will Scharf, señalando que las tarifas o los aranceles se van a aplicar a autos y camiones ligeros. Miren los detalles que ha entregado Scharf. 25% de arancel en carros y camiones ligeros extranjeros. Esto es en adición a los que ya tienen lugar. Además de fomentar un aumento en la fabricación nacional de automóviles y camiones, esperamos que estos aranceles resulten en más de 100.000 millones de dólares en nuevos ingresos anuales para los Estados Unidos de América. Pero el anuncio que ha hecho el presidente Trump sin duda alguna ha generado todo revuelo. Esta es la explicación que ha dado el mandatario de los estadounidenses aquí en la Casa Blanca. Si las piezas se fabrican en América y un auto no, esas piezas no serán grabadas ni con impuestos ni con aranceles. Y tendremos una supervisión muy estricta en cuanto a eso. En su mayoría, creo que esto llevará a que los autos se fabriquen en un solo lugar. Ahora mismo un auto se fabrica aquí y se envía a Canadá, a México, a todos lados. Es ridículo, así que este es un sistema muy simple. Esta medida, por último, Giovanni, Paula y televidentes, se suma a los aranceles existentes y está enfocada en productos que provienen de diversas naciones, lo que podría afectar la cadena de suministro. Recordemos, el presidente Trump tiene una fecha en su mente, el 2 de abril, Liberation Day, ha dicho el presidente Donald Trump, por supuesto como un resultado de lo que les decía al comienzo, su palabra favorita. Y recordemos que fueron los aranceles, pues la amenaza que hizo que Colombia en su momento cambiara de opinión sobre los vuelos de deportados, como ha ocurrido con otros países. Esta es la información desde la Casa Blanca para Red Más. Juan Esteban Silva. Muchas gracias, Juan Esteban. Ana María Rodríguez, nuestra editora internacional de Red Más Noticias. Bueno, Anita, dice el presidente Trump lo de los aranceles. Reacciona Europa. Le sacó la piedra a los europeos. Emmanuel Macron, el francés, dice: yo espero que Trump se retracte. ¿Qué otras reacciones hay? Giovanni, reacciones de casi todo el mundo porque son muchísimos los países que se ven afectados con esta medida. Por ejemplo, Canadá, uno de los países más afectados, pues anunció que ya quedan en el pasado estas buenas e históricas relaciones entre los dos países. El primer ministro canadiense aseguró que los aranceles son un ataque directo contra su país. Aquí hay más de las reacciones. Un anuncio que, como era de esperarse, en solo cuestión de horas le dio la vuelta al mundo. Las bolsas internacionales abrieron a la baja. La bolsa de Tokio bajó casi un 1% a la media sesión tras los más recientes aranceles de Donald Trump. Creemos que el amplio alcance de las restricciones comerciales impuestas por el gobierno de Estados Unidos podría tener un impacto significativo en la relación comercial entre Estados Unidos y Japón, así como en la economía global y el sistema comercial multilateral en su conjunto. En medio de la tensa relación entre quienes fueron grandes socios y amigos históricos, Canadá calificó como un ataque directo la decisión de Donald Trump y advirtieron con retaliaciones.
Responderemos con contundencia, no descartamos ninguna medida para defender a nuestros trabajadores y a nuestro país. El nuevo primer ministro canadiense dio a entender que la buena relación entre los países es cosa del pasado y que se alistan para dar la pelea. La antigua relación que teníamos con Estados Unidos, basada en una profundización de la integración de nuestras economías y una estrecha cooperación militar de seguridad, ha terminado. Está claro que Estados Unidos ya no es un socio confiable. Mientras tanto, la Comisión Europea busca retaliaciones a la imposición. Alemania y Francia también rechazaron la medida. La industria automotriz alemana sufrirá considerablemente por los aranceles recién aprobados. De hecho, se exportan alrededor de 450.000 vehículos a Estados Unidos. Volkswagen se ve particularmente afectada porque solo el 20% de los vehículos que venden en Estados Unidos se producen allí. Muchos se producen en México. El resto se exporta desde Europa. En este sentido, Volkswagen, Audi y Porsche se ven particularmente afectados, pero Mercedes y BMW también venden entre el 15 y el 16% de sus vehículos vendidos a nivel mundial en Estados Unidos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que responderá a estos aranceles del 25% el 3 de abril, señalando que todavía hay espacio de negociación. Por su parte, el presidente de Brasil también criticó la medida y expresó su preocupación por el comercio global. Se está socavando el libre comercio. Me preocupa que se esté derrotando el multilateralismo y me preocupa porque el presidente estadounidense no es el sheriff del mundo, es simplemente el presidente de Estados Unidos. Anunció respuestas con medidas comerciales. Una es apelar ante la Organización Mundial del Comercio, lo cual haremos. Y la otra es imponer aranceles más altos a los productos estadounidenses. México, Japón y Corea del Sur fueron las principales fuentes de vehículos extranjeros. Pues precisamente México es el principal país que exporta vehículos y también autopartes a Estados Unidos y se vería muy afectado con este arancel del 25%, sin embargo también a nivel nacional. Las fábricas verían los efectos con un aumento bastante considerable en los costos de fabricación y también los consumidores tendrían que pagar más por los vehículos, sobre todo los de menor precio. En 2024, los estadounidenses compraron aproximadamente 16 millones de vehículos, según datos publicados por la Casa Blanca. De estos, solo el 50%, es decir, 8 millones de vehículos fueron importados. La otra mitad se ensambló en Estados Unidos y solo el 40% fueron acoplados con piezas nacionales. El año pasado, México encabezó la lista como el principal socio importador de automóviles de Estados Unidos, representando el 22,8% de todas las importaciones, seguido por Japón, Corea del Sur, Canadá, Alemania y Reino Unido entre los más importantes. Un estudio de 2024 de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos predijo que un arancel del 25% sobre las importaciones las reduciría en casi un 75%, mientras que en promedio los precios aumentarían en aproximadamente un 5%, siendo los consumidores los principales afectados. La mayoría de los fabricantes, si se les aplica un arancel del 25%, probablemente tendrían que trasladar parte de ese costo a los consumidores. Pueden crear diferentes paquetes, pueden ofrecer diferentes características, incluso pueden reducir ligeramente las ganancias de ese carro si, por ejemplo, cuesta $100,000, pero un carro que cuesta menos de, digamos, $40,000, realmente no hay forma de absorber ese costo. Sin embargo, estos nuevos aranceles no solo afectarán a los fabricantes de automóviles extranjeros, sino también a muchas marcas nacionales que dependen de autopartes importadas, pues también se les impondrá impuestos. El año pasado, Estados Unidos importó $81.200 millones en piezas de automóviles, siendo México el principal proveedor de autopartes, seguido de Canadá y China. Expertos predicen que los costos de fabricación aumentarán entre $4,000 y $12,000 y por ende los fabricantes trasladarán gran parte de ese costo a los consumidores en forma de precios más altos. Por ahora, los impuestos sobre las autopartes procedentes de Canadá y México están exentos, mientras que la aduana y la patrulla fronteriza de Estados Unidos establecen un sistema para su evaluación. ¿Será que aquí sea un efecto rebote, Paula?
Eso es, usted juega, cuando uno juega fútbol, que uno le pega un taponazo a la pared y se le devuelve más duro y le pega a uno donde Sí, no debe. claro. No, a mí me pasó una vez. Estaba jugando contra la pared y le pegó un Creo que a todos taponazo. nos ha pasado. Y ahí donde me pegó. No, Creo que aquí va a pasar lo mismo. así, Creo que aquí va a pasar lo mismo. Buena puntería, ¿no? ¿la del rebote? Uy, sí. La del rebote. Y qué mala reacción, porque no puede correr. ¿Se pueden comportar, compañeros, por favor? No, estaba imaginándome la escena. El golpe ¿Qué fue conste? directo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ah, no, mejor Que dicho. conste que empezó el director. El desorden. Señora. Pero no, mire, yo creo que sí vale Le la pena cascó aquí con el balón al preguntarse. canciller. Esto es guerra comercial pura y dura, pero yo creo que sí vale la pena preguntarse si esto le va a salir bien a Trump. No creo. Porque mientras, yo no sé si esto será mediano plazo o corto plazo, se produce lo que él quiere, que es que se empiece a fabricar indoor, o sea, puertas para adentro, los afectados pues, van a ser los estadounidenses, su gente. Mire lo que se estima, que para los compradores de carros esto va a subir entre $6,000 y $7,000 el precio de un carro. Sí, digamos que lo que está haciendo Donald Trump es tratar de revertir más o menos 50 años de procesos de globalización. Y cuando digo 50 años no estoy exagerando. Esto viene más o menos desde los años 80, viene el consenso de Washington, viene 80, 90, bla, 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 casi 50 años de globalización de las cadenas de producción. Entonces se empezaron después en los años 90 a hacer acuerdos de libre comercio, se firmó el NAFTA, la primera versión del NAFTA entre Estados Unidos, México y Canadá, y se empezaron a bajar aranceles de manera que las empresas estadounidenses, en ese momento muy fuertes, en ese momento no amenazadas por los coreanos, más o menos por los japoneses, y así por los alemanes, empezaron a buscar dónde producir más eficiente y más barato. Por eso ustedes ven que, entre otras cosas, México sería el gran perjudicado de estos aranceles, porque muchas de esas firmas se fueron a producir a México, mano de obra más barata, una cantidad de regulaciones mucho más favorables para exportar a Estados Unidos. ¿Qué quiere Donald Trump? Pues ustedes lo han visto, sencillamente volver a traer esas empresas a producir dentro de los Estados Unidos bajo la lógica, si quieren aprovechar del mercado más grande y más dinámico del mundo, pues que vengan y produzcan acá y vengan y generen empleo acá. Eso suena impecable desde el punto de vista político. Tiene dos grandes problemas en el fondo. El primero de ellos, que en ese proceso se genera mucha inflación y hay que recordar que Donald Trump ganó, entre otras cosas, por sus promesas contra la inflación y porque Joe Biden y en ese momento Kamala Harris en condición de vicepresidenta no lideraron políticas que fueran efectivas para reducir la inflación. Desde esa perspectiva, este es un tiro en un pie o un tiro en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como diría Giovanni. Pero por otra parte, esto empieza a generar reacciones negativas de los socios comerciales. ¿Por qué? Porque México ya está viendo qué medidas toma, la Unión Europea ya está viendo qué medidas toma, los coreanos están viendo qué medidas toman, y los que se beneficiarían hipotéticamente dentro de Estados Unidos atrayendo inversión, empezarían a ver que sus mercados están también obstaculizados en el resto del mundo. Esto apenas comienza, pero puede tener un poder perturbador impredecible a estas alturas. Me pregunta un amigo que si después de ese golpe fue que quedé así. ¿Cómo le parece que no? Ay, van a seguir.